Amigos de todo Ayacucho, amigos en el mundo, vamos a empezar con una gran aventura. Tradiciones ayacuchanas. Hoy nos encontramos en la calle Siete Vueltas. Una historia muy bonita. Corría el año de 1540. Este lugar era habitado por los fundadores, por aquellos españoles que se apoderaron de estos lugares. Al borde del río, hablamos de Santa Ana, de Horcasitas, de Yucha Yucha. Obviamente, Siete Vueltas. Hoy vamos a contarles una historia amorosa de la bella Mercedes de Mozobamba del Pozo. Vamos a hablar de una historia de amor que se dio precisamente en este lugar que estaba al borde del río y que mucha gente de aquella época quería vivir en este lugar. Es por eso que se encontraba cerca la primera iglesia de Ayacucho, San Cristóbal. Todo este lugar era habitado con hermosas casonas. Vamos a conocer la historia de Siete Vueltas gracias a Confecciones Ayacucho Sans y por supuesto a Matices, la tienda de disfraces que también empieza a apoyar esta gran aventura de tradiciones ayacuchanas. La bella Mercedes de Mozobamba del Pozo estaba en amoríos con un apuesto oficial español, don Francisco de Moscoso. Pero los padres de Mercedes querían entregarle a un vejete de la cuna de los Valdelirios. Cada tarde se encontraba con sus mejores amigas y le contaba todo el dolor que sentía. Los padres de Mercedes querían que se case por su dinero y por sus títulos marqueses. Un día de aquellas noches hermosas de Huamanga, planearon fugarse. Mercedes corría apresurada a aquel encuentro. De igual forma, Francisco de Moscoso. Decidieron encontrarse para irse muy lejos y sellar su amor. Se amaban uno al otro. Estaban destinados para ser felices. Ella estaba totalmente enamorada de Francisco de Moscoso. Sin embargo, el vejete siempre estuvo atento a los pasos de Mercedes. Fueron sorprendidos en la plazoleta de Pampacruz, que está a medio jirón de Siete Vueltas, y lamentablemente se tenía que arreglar con un duelo descomunal a espada. Lamentablemente el vejete marqués cayó pesadamente al suelo, entregando su vida al Creador. En medio de esta tragedia, a Francisco de Moscoso no le quedó más remedio que abandonar la ciudad, huyendo de las autoridades. Por otro lado, Mercedes lloraba su desdicha de amor. Posteriormente, Mercedes se trasladó con sus padres a la capital del virreinato, donde fue entregada en matrimonio a otro hombre, después de haber perdido a su primer amor, don Francisco de Moscoso. Desde aquel entonces hasta la actualidad, esta calle de Siete Vueltas luce así. Vamos a comprobar si efectivamente existen siete vueltas en esta calle tradicional. Esta es la primera, esta es la segunda. Estamos viendo en este instante y vamos rápidamente con la tercera, que está ubicada a este lado, ¿no? Esta es la tercera vuelta. Vamos a seguir conociendo por qué se llama Siete Vueltas. Esta es la cuarta vuelta de la calle Siete Vueltas. Y seguimos avanzando, obviamente, conociéndolo mejor. Al lado izquierdo tenemos otra vuelta, que es la quinta, ¿no? Esta es la quinta vuelta. Y vamos a terminar con la sexta, que se encuentra delante del poste, y la salida que va hacia Pampacruz. Es por eso que se llama Siete Vueltas, esta calle tradicional donde justamente contamos la historia de Mercedes, una chica que estaba enamorada de un apuesto español, pero su familia le obligaba a casarse con un vejete, con un hombre que tenía bastante dinero. Esta es la historia de la calle Siete Vueltas.